En este video quiero hablar de algunos artículos de la Ley 30 de 1992. Bueno, quiero destacar que como principios la Ley 30 dice que la educación superior que está luego de la educación media tiene como objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica. Y también quiero destacar un artículo que dice que para acceder a esta educación superior usted debe haber adquirido su título como bachiller y haber realizado el examen de estado. Esta parte lo pueden encontrar en el artículo 14 de dicha ley. Bueno, empecemos. Uno de los artículos que más me llamó la atención es el artículo 28, que está en autonomía de las instituciones de educación superior, y nos dice la autonomía universitaria. Entonces nos dice que la universidad tiene derecho a darse y modificar sus estatutos, designar autoridades académicas, administrativas, crear, organizar sus programas, definir sus organizaciones laborales, otorgar títulos, seleccionar a sus profesionales, a sus profesores, bueno, ella puede manejar sus recursos y bueno, su autonomía para cumplir la misión social, que es la formación institucional, institucional de educación superior. Uno de estos puntos que más llama mi atención es que dice que las universidades en autonomía universitaria seleccionan a los alumnos que quieren admitir a su universidad, pues por medio de un examen de admisión. Esto me lleva a encontrar una sentencia que es la C-337 del 96, que es una demanda que instaura el señor Álvaro San Juan San Clemente el 1 de agosto de 1996. Y dice pues que este artículo en específico, y en específico la parte de admisión de los alumnos, viola los derechos fundamentales de una persona, porque se le niega un servicio público fundamental a los alumnos. Entonces dice, bueno, porque si nosotros vamos al artículo 365, nos damos cuenta que no se está cumpliendo. Antes de esto, él en la demanda dice que la educación superior es un proceso que debe ser permanente después de la promoción automática que el alumno tuvo como educación media. O sea que usted apenas se gradúa como bachiller, automáticamente debería tener las puertas abiertas a una universidad. Entonces, en el artículo que él dice que se viola de la Constitución es el 365, que dicta que se le debe garantizar los servicios públicos sin criterios autónomos de admisión, selección y vinculación. Listo. Y nos pone un ejemplo, en la demanda donde nos dice, si los servicios públicos como agua, energía, alcantarillado, etcétera, son servicios públicos que todos los ciudadanos tenemos derecho de acceder sin necesidad de realizar un examen de admisión, porque el ingreso a la educación superior debe ser por medio de un examen de admisión si este también es un servicio público. Entonces él en la demanda dice que hacer estos exámenes de selección de las universidades incentiva el racismo, el clientelismo, clasifica a los estudiantes entre brutos e inteligentes, negros y blancos, desconocidos y recomendados. Y en esa época él dice que el 80% de los alumnos que terminan la educación superior que terminan la educación media, se les viola el derecho a la educación superior, que pues se supone un derecho público. Para esto el Estado le responde a esta demanda y le dice, bueno, nosotros como Estado no tenemos ni la capacidad económica ni logística para acoger en nuestras universidades a todo el que lo solicite, por lo cual la universidad debe ser autónoma en ofrecer este servicio, y que este servicio sea para que puedan asumirlo con responsabilidad y eficiencia. Y pues esto se demuestra mediante un examen de admisión. Y textualmente el gobierno dice: una educación sin selección de quienes la reciben
corren el riesgo de sacrificar la calidad de la cobertura con el agravante de que tampoco podrán satisfacerse. Entonces, bueno, y dice, bueno, lo que pasa es que los servicios públicos como agua, luz, energía, etcétera, son servicios materiales y cuantitativos que son necesarios para la vida de las personas, mientras que el derecho a una educación superior hace parte del libre derecho de la personalidad que está dentro de la Constitución. Entonces usted lo que debe hacer es desarrollar esa personalidad para pasar un examen de admisión que le permita el acceso a la educación superior. Palabras más, palabras menos, eso es lo que le dice. Bueno, aquí yo propongo un ejercicio en el que pues, el gobierno pudiese tener la capacidad económica y logística de recibir a todos los estudiantes que tienen un título bachiller y que todos podamos acceder a la educación superior. El problema con esto es lo que dice el gobierno, que pues habrá mucha gente en la educación superior y que la calidad educativa va a disminuir. Y además aumentaría la deserción de estudiantes en las universidades públicas. Aunque yo no estoy en nada de acuerdo con muchos de los exámenes de admisión que hacen las universidades, porque decretan un solo examen para todas las carreras, y pues eso no me parece correcto. Yo creería que cada carrera debería tener un examen de admisión diferente y que dentro del bachillerato se deba tener una formación vocacional para que usted sepa qué carrera quiere estudiar, porque muchas, y hace parte mucho de la deserción, es que muchos estudiantes se inscriben a carreras que no tienen idea de qué son ni cómo funcionan, o simplemente porque los apasionaron, lo vieron en televisión, o de pronto porque un familiar le dijo, un amigo le dijo que esa era la carrera que tenía que estudiar, y cuando llegó a la universidad se estrelló y no era lo que estaba buscando para su formación de vida. Bueno, el otro artículo que me llama la atención está relacionado con el régimen financiero, que bueno, se relaciona entre el artículo 84 y el artículo 86. El artículo 84 nos dice que el gasto público de educación hace parte del gasto social. Esto está dispuesto en la Constitución Política de Colombia y nos dice, bueno, que el gasto social es un gasto que se debe respetar y que el gobierno debe designar al público, pues para diferentes cosas como lo es la educación, por ejemplo. Entonces, en el artículo 350 de la Constitución declara, bueno, el gasto público es de naturaleza social y este tendrá su prioridad sobre cualquier otra asignación. O sea, aquí en este punto nos dice, bueno, la educación, ese dinero que va para el gasto social y que está incluido el gasto, en ese gasto social está incluido el capital para las universidades, no se debe tocar. Hasta ahí me parece que la ley pues está perfecta. Sin embargo, hay unos renglones más abajo donde dice una excepción. Dice que en excepción de que estemos en guerra exterior o estemos en problemas de seguridad nacional. Y aquí es donde esta ley nunca va a poderse cumplir porque, bueno, o por lo menos no se ha podido cumplir en Colombia, porque recordemos que el conflicto armado, o sea, la guerra interna que tenemos en Colombia, nace en 1960 y esto pues pone en riesgo la seguridad nacional, obviamente. Y si esto se armó en 1960 y esta ley es de 1992, quiere decir que jamás se ha cumplido hasta el día de hoy. Y aunque presuntamente la guerra interna terminó en el 2016 con la firma del acuerdo de paz, esto no es una realidad, y ya que para el 2024 la presencia de grupos armados ilegales en Colombia subió un 36%. Esto según la página informativa de Asuntos Legales. Yo creo que en este punto nosotros como país deberíamos tener el ejemplo de Corea del Sur, que después de una guerra devastadora para ellos,
decidieron apostarle a la revolución educativa, encontrando como clave del éxito la economía de su país. O sea, en la educación ellos encontraron la clave del éxito. Un país que económicamente estaba muy atrasado, con problemas de analfabetismo casi en la mayor parte de su país, es hoy por hoy una de las grandes potencias comerciales y el cual surgió en pocas décadas. Yo debo admitir que posiblemente hubieron otras circunstancias que ayudaron a potenciar este país, pero sin duda la clave de su éxito estuvo en apostarle a la educación. Esa fue su principal clave del éxito. Y yo creo que si en Colombia le podemos apostar más a una educación de calidad, nosotros en Colombia contamos con gran potencial humano y que acompañados con una excelente educación podríamos convertir a nuestro país en un país económicamente viable y que podría cambiar una realidad a una realidad positiva de la que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, y otro de los artículos que hace referencia aquí es el artículo 86, que nos habla del financiamiento, del financiamiento que las universidades reciben de parte de las naciones y del territorio. El problema aquí, bueno, él habla de pues cómo se financian las universidades, que no solamente es, bueno, ellos tienen como un designio de cómo se distribuye la economía para las universidades, dependiendo si es regional, si es nacional, si es departamental, etc. Pero el punto que a mí en específico me llama la atención es que el aumento que cada año se da a las universidades es un aumento que se da en términos de pesos constantes. ¿Eso qué nos dice? Pues que el aumento que se le da financieramente a las universidades depende de la inflación. En este punto, si la economía en Colombia creciera de manera moderada, sostenible, de manera positiva, el aumento del presupuesto nacional sería bueno y pues podría cubrir perfectamente los costos de las universidades, generando pues un equilibrio y estuviéramos súper bien. El problema con la realidad en Colombia es que el crecimiento económico no es tan fuerte. Nuestra realidad económica es muy deficiente y no cubre las necesidades que las universidades adquieren en gastos de contratar profesionales, pues profesores, para mantener su planta, etc. El costo de las universidades creció por encima de la economía del país, generando un hueco enorme en las universidades y que cada día nos estamos dando cuenta que es un problema. Esto es un punto en el que no me meto con ninguna política de los gobiernos anteriores, que pues esa ya es un agravante más a la economía de las universidades, de cómo las afecta, pero solamente quiero resaltar este pequeño énfasis en el que económicamente hablando no está siendo sustentable mantener las universidades si solamente se les da un porcentaje o solamente se les sube un porcentaje dependiendo de la inflación del país. ¿Por qué? Pues porque económicamente nuestro país no está creciendo como se supone que debería crecer para mantener un equilibrio económico. Esto solamente, como les digo, es solamente económicamente hablando. Y si a eso le sumamos pues las políticas públicas que cada presidente le pone, quitándole recursos más a los recursos públicos y dándoselos más a la guerra, porque pues hemos permanecido en problemas de seguridad nacional desde que se creó esta ley hasta ahora. Entonces pues eso cada vez va siendo un hueco financiero más grande para las universidades, poniendo en riesgo nuestra educación y la educación de futuras generaciones.